La negra Kung Fu salva a hombre en caída de 10.000 metros y descubre que es un viejo solitario. El atardecer teñía de oro las calles tortuosas de Serpentinas, un lugar de magia y secretos donde cada esquina escondía historias susurradas por el viento. Lía, la feroz guerrera de Kung Fu, conocida por su fuerza y destreza, se encontraba en el centro de la plaza. Su presencia llamativa hacía que muchos se detuvieran a admirarla, pero el peso de su pasado inquieto la asediaba. Las traiciones habían marcado su vida, dejando cicatrices profundas que apenas empezaban a sanar. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio que envolvía la ciudad. ¡Ayuda! ¡Nombres perdidos! Resonó en el aire, mientras Lía levantaba la mirada hacia el cielo. Un viejo solitario caía en picada desde lo alto. Sus ojos desorbitados reflejaban una tristeza abrumadora. En un instante, el mundo se tornó irreal. Sin pensarlo, Lía se lanzó al aire, una demostración espectacular de su habilidad. La sensación de caer y volar al mismo tiempo trepidaba en su pecho. Su corazón latía en sincronía con su promesa de redención. Mientras se abalanzaba hacia él, el aire a su alrededor comenzó a vibrar y llenarse de magia, como si el mismo universo sostuviera la respiración. El viejo continuaba gritando nombres en medio de la tormenta mágica que lo envolvía. Una conexión instantánea brotó entre ellos. Lía sintió la opresión de su tristeza. ¿Quién era este hombre que caía del cielo, arrastrando consigo historias de dolor? Lía, con su poder, conjuró un campo de fuerza justo antes de que el viejo tocara el suelo. El impacto fue brutal, pero Lía se mantuvo firme y cuando el polvo se asentó, encontró al viejo sobre la tierra. Aún consciente, la mirada del anciano la atravesó como un rayo. Sus ojos estaban llenos de secretos, de pérdidas y de una historia que no estaba lista para olvidar. «¿Quién eres?», murmuró Lía, sintiendo que algo extraordinario se asomaba en su interior. El viejo, con un leve temblor en su voz, le respondió: «¿Estás lista para conocer la verdad de tu legado, guerrera?». Un escalofrío recorrió su espalda. A su alrededor, la ciudad de Serpentinas parecía cobrar vida. Las sombras danzaban y murmullos inquietantes pasaban entre la multitud. La gente que observaba, con expresiones de asombro y desaprobación, cuestionaba lo que acababan de presenciar. La atmósfera estaba cargada de tensión y magia, y todo lo que Lía conocía se tambaleaba. Mientras el viento soplaba, desordenando su cabello y revolviendo las hojas secas por el suelo, Lía sintió el peso de su misión en sus hombros. Más allá de salvar a un hombre caído, ahora se encontró en medio de un misterio que podría cambiar todo lo que conocía. La vida de su abuelo dependía de la legendaria píldora del cuervo dorado. Y ese viejo tenía la clave. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir la verdad? Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras el viejo anciano miraba a Lía, una sombra pasó por su rostro, como un rayo de luna oscura atravesando una noche despejada. Sin embargo, la tensión en el aire se sentía palpable, casi como un chispazo inminente. El murmullo de la multitud se tornó un leve susurro, a medida que la espera se hacía insoportable. «¿Qué sabes de mí?», preguntó Lía, la voz temblando con el peso del miedo.
Ella había luchado tantas batallas, había superado tantos obstáculos, pero este momento era diferente. Era la duda en sus ojos lo que la hacía vulnerable. El viejo inclinó la cabeza, y por un momento la plaza cayó en un silencio sepulcral. Tu vida está entrelazada con la mía de formas que nunca imaginaste, dijo el anciano, sus palabras flotando en el aire. Justo cuando Lía estaba a punto de preguntar más, un destello de luz explosionó ante ellos, cegando momentáneamente a todos los presentes. La gente gritó, se arrojaron al suelo buscando protección, y Lía se cubrió los ojos con el antebrazo. Cuando el destello se desvaneció, el anciano ya no estaba. Un frío gélido se apoderó del ambiente. Fue como si una tormenta inminente se cerniera sobre serpentinas. La multitud atónita se volvió hacia Lía, y sus rostros mostraron confusión y miedo. ¿Qué ha pasado?, murmuró una joven con ojos asustados, mientras el sudor le corría por la frente. Había algo más, algo que no podían comprender. De repente, un eco retumbante llenó la plaza. «La verdad está más cerca de lo que piensas, guerrera», resonó una voz profunda, imposible de ubicar. Lía se giró, buscando entre las sombras. Su corazón latía con más fuerza. Lo que estaba ocurriendo no era solo mágico, era aterrador. Siguió mirando alrededor. El ambiente se había transformado en algo opresivo. Las sombras parecían cobrar vida, danzando y replegándose. Y en medio de toda esa agitación, algo atrapó su atención. Un pequeño objeto brillaba en el suelo, donde el anciano había estado antes. Con manos temblorosas, Lía se agachó y recogió un medallón desgastado. Al abrirlo, vio una foto antigua. Dos rostros sonrientes la miraban, y en el fondo, un familiar, su propia abuela. No, no puede ser. Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo era posible que el anciano conociera a su familia? La multitud ahora susurraba entre sí. El asombro se mezclaba con el desconcierto. ¿Es tuyo?, preguntó un hombre de la primera fila, su voz quebrada. Lía solo podía mirar la imagen con los ojos desorbitados. ¿Qué secretos guardaba su familia? El caos aumentaba. La gente comenzaba a empujarse entre sí, buscando respuestas, buscando a alguien a quien culpar. «Esto es una trampa», gritó una mujer, su rostro rojo de rabia. «Lía, ¿tú lo sabías?». Las miradas se volvieron hacia ella. La presión era demasiada. «No, no sé nada», Lía suplicó, sintiendo el nudo en su pecho empezando a apretarse. Todo lo que creía saber estaba desmoronándose. El anciano no era solo un extraño, tenía la conexión con su familia. ¿Pero qué significaba eso? Y en ese instante de caos, otro rayo iluminó el cielo y las luces chispotearon una vez más, revelando figuras en la distancia, cada una de ellas con una mirada sombría. Eran más ancianos, más rostros familiares que no lograban reconocer del todo. La plaza estalló en un grito colectivo, y las palabras retumbaban en su cabeza. «La verdad está más cerca de lo que piensas, guerrera». El destino de Lía estaba tomando un rumbo inesperado, y no podía apartar la vista de ese medallón, mientras todos empezaban a cuestionar no solo su pasado, sino su propia existencia. ¿Cuáles eran los secretos de sus ancestros? ¿Por qué se había desatado esta tormenta? Su jornada apenas comenzaba. Lía seguía mirando el medallón con la fotografía de su abuela, la confusión apretándola el pecho como una serpiente. Un murmullo creciente llenaba la plaza.
Un eco de susurros llenos de temor y asombro. ¿Qué está pasando?, se preguntaba Lía, sintiendo el sudor frío resbalando por su frente. La imagen de su abuela la miraba, y de pronto el latido de su corazón resonaba en sus oídos, cada golpe más intenso que el anterior. Justo cuando pensaba en cómo explicarle a la multitud lo que había encontrado, el aire se rasgó con otro destello de luz. Un destello cegador iluminó la noche, y en ese momento, una figura emergió de entre las sombras. Lía sintió un escalofrío recorrer su columna. Era un hombre alto, con una capa oscura que ondeaba como un río de humo a su alrededor. Su rostro era una máscara de arrugas y secretos, y Lía sintió que su mente se entraba en un torbellino de pensamientos. ¿Quién es este?, se preguntaba, pero su cuerpo se negaba a moverse. La multitud retrocedió, ansiosa, asustada por la repentina aparición. «¡No te acerques!», gritó una voz entre la multitud, pero el hombre hizo caso omiso, acercándose con paso firme. «Lía», comenzó, su voz resonando como un trueno. «Soy tu padre». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. El mundo de Lía se detuvo. «No, no puede ser», tartamudeó, las palabras atoradas en su pecho. Miró a su alrededor, buscando la aprobación de alguien en la multitud. Pero todos estaban paralizados, como si el tiempo se hubiera congelado. «Tu abuela», continuó el hombre, la voz titilante. «Ella es parte de algo mucho más grande, un legado que no puedes ignorar. La píldora del cuervo dorado. Es solo el comienzo». Lía se sintió desbordada, la confusión salpicando en su mente, como un chorrito de agua en una roca. «¿Cómo es posible? Me dijiste que estabas muerto». La incredulidad resonaba como un eco en su cabeza. «No puedes reaparecer así». «Lo hice por ti», contestó él, levantando una mano, sus ojos cargados de un dolor apremiante. La multitud miraba atónita, cada rostro un reflejo de asombro y dudas. «El anciano que cayó, él me ha guiado. Hay cosas en juego, cosas que aún no entiendes. Y si no actúas pronto, perderás algo mucho más valioso que la vida misma». Una anciana del fondo gritó: «¡Es un engaño! ¡No le creas!». Lía sintió la sombra del miedo cruzar su corazón, pero la conmoción seguía ardiendo dentro de ella. «Tú no existes», replicó Lía, con voz temblorosa, sintiendo que un torrente de emociones amenazaba con desbordarla. «Existí, Lía, y sigo aquí porque el peligro acecha. Tu vida, tu futuro está ligado a este medallón y a mí». El hombre dio un paso al frente, el aire se volvió tenso. La multitud murmuraba, como si el aire estuviera cargado de electricidad, cada respiración resonando en ecos de incredulidad. Una sombra oscura se formó en el horizonte, un peligro inminente que todos podían sentir, como un zumbido en el viento. «Esto no se trata solo de Lía», dijo el hombre. «Esto se trata de un legado que debes enfrentar». Justo en ese instante, todo se detuvo de nuevo. Un grito desgarrador rompió el silencio. Alguien había caído al suelo, un joven del grupo, mientras la gente gritaba, buscando respuestas. «¡Es un hechizo! ¡Nos atrapará!». La voz vibraba con desesperación. Mientras todos se volvían hacia el chico, Lía sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¡Abran los ojos!», clamó el padre de Lía, su rostro transformado por la angustia. «Debes decidir, Lía, ¿qué harás?». Y en esa pregunta flotante, un frío gélido recorrió la plaza. ¿Qué verdad estaba a punto de desatarse? La tensión en el aire era opresiva. Cada persona estaba atrapada en su propia historia, y Lía,
sintió el peso de su destino más cerca que nunca. ¿Aceptar su legado o rechazar a un padre desconocido? Ahí, entre sombras y gritos, la vida de Lía se encontraba en una encrucijada devastadora. Y ella apenas podía respirar. El medallón brillaba en su mano, un símbolo de todo lo que aún no sabía. ¿Qué camino tomaría mientras Lía luchaba por procesar lo que su padre acababa de revelar? El aire se cerró a su alrededor. Los murmullos se convirtieron en gritos. Susurros de incredulidad llenaban la plaza. Su corazón martillaba ferozmente en su pecho. ¿Tu padre? No, no puede ser, pensó, buscando algún sentido en la confusión. Un sudor frío le recorría la espalda mientras la multitud la rodeaba, cada rostro reflejando asombro y temor. «¡No eres real!», gritó, la desesperación dominando su voz. Necesitaba creer que todo esto era un engaño, pero en lo profundo, una chispa de esperanza y miedo se entrelazaba. Su padre, ¿eh? La figura enigmática dio un paso al frente. «Lía, por favor, escúchame». Pero entonces un eco retumbante hizo temblar la plaza. «¡Una ola de sombras se acerca!». La voz resonó con fuerza. Era el anciano que había caído. Nadie había notado su regreso. «Debes actuar. Es ahora o nunca». Las sombras comenzaron a crecer, ciñéndose como serpientes osadas alrededor de los presentes. Lía sintió el aire volverse pesado. El pánico cundió. «¡Retrocedan!», gritó, intentando mantener la calma, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué era lo que realmente sabía? La atmósfera se tornaba más oscura. Un frío gélido recorría la piel de todos. Había algo más en el aire, algo que no podía ver. Un grito desgarrador brotó del fondo. Una figura comenzó a desintegrarse frente a ellos. Su cuerpo se desvaneció en un remolino de sombras. Era el chico que había caído, atrapado en las garras de lo desconocido. Gritos de horror llenaron el aire. «¡Ayuda! ¡Me atrapa!». Sus palabras eran una súplica, reverberando en el aire denso. «¡No! ¡No puede ser!». Lía se sentía atrapada. El caos la envolvía. Su padre la miraba. El dolor en sus ojos era palpable. «Lía, la verdad es más compleja de lo que imaginas. Tu vida, tu destino, todo está empelazado». Pero ella no podía escuchar. La imagen del chico desapareciendo se le quedaba grabada en la mente. Los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse en susurros oscuros. «¡Ellos buscan a su madre!». Una voz nueva rompió el silencio. Era un anciano de la multitud que se acercó a Lía. «No solo has perdido a tu padre, has estado ciega ante su verdad». Lía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué sabes de mi madre?». La voz de Lía era un hilo, una mezcla de miedo y rabia. Los ojos del anciano brillaron con una revelación. «Ella es la negación, el lazo que une todas las sombras», dijo. Cada palabra como un golpe en su pecho. «¡Cállate!», gritó Lía. Pero la realidad comenzaba a romper su burbuja de ignorancia. Las sombras seguían girando, como una tormenta oscura, lista para devorar. El corazón de Lía latía desbocado. ¿Acaso su madre era parte de esto? ¿Por qué nunca le hablaron de ella? De repente, un rayo de luz iluminó la plaza. Fue tan brillante que todos cerraron los ojos. El tiempo pareció detenerse. Cuando abrieron los ojos, Lía no podía creer lo que veía. En el centro de la plaza, rodeada de sombras, había una figura familiar. Su madre, inmóvil, como un eco del pasado. «¡Mamá!»,
Lía se sintió caer. El rostro de su madre, pálido y etéreo, parecía buscarla entre el tumulto de emociones. «Lía, lucha», resonó su voz, pero estaba distorsionada, como si viniera de un profundo abismo. «No dejes que la oscuridad te consuma». Las sombras se agitaron, atraídas por esa luz como si fuera un imán. Lía sintió que el tiempo se deslizaba en su contra. Su madre estaba allí, y lo que había creído por tanto tiempo estaba destinado a perderse. La verdad se manifestaba dolorosamente cercana. La conexión que había sentido antes se convirtió en un hilo tenso, a punto de romperse. La píldora del cuervo dorado es el único camino. Debes encontrarla, Lía, si deseas salvarte, gritaron desde atrás. Pero su mente estaba en caos. Todo lo que creía saber, todo lo que había aprendido, se disipaba como humo. Cada sombra parecía reírse de su desprecio. De repente, el cielo se oscureció. Los espíritus de las sombras comenzaron a avanzar, cada uno un reflejo de su pasado, desvaneciéndose en vorágines. La plaza se convirtió en un mar de confusión. Lía, con el medallón brillando en su mano, se preguntaba, ¿podría aceptar todo lo que estaba descubriendo? El instante crucial llegó. Las sombras estallaron. Pesadumbre y luz se enfrentaron. Y en ese momento un grito desgarrador se oyó entre la multitud. «Lía, no, detente». Pero con esas palabras, una verdad enfrentada se reveló. No estaba listando a Lía, y nunca había sido ella. La plaza se sumió en un silencio sepulcral, el medallón temblando en su mano. El destino de Lía estaba en la balanza, y la verdadera esencia de su identidad pendía de un hilo, mientras la oscuridad se movía esperando su oportunidad. Estaba realmente preparada para descubrir quién era. El caos de su mundo apenas comenzaba. El silencio en la plaza se rompió con un temblor sordo, como un eco lejano que retumbaba en el pecho de Lía. «¡Mamá!», gritó, el pánico punzante en su voz. La figura de su madre, atrapada entre las sombras, parecía desvanecerse. El aire se volvió espeso, cargado de angustia y miedo. Lía sentía el corazón desbocado, un nudo incómodo en su garganta. La multitud contenía la respiración, los ojos fijos en la escena. Un murmullo creciente comenzó a recorrer el grupo, susurros de incredulidad que chocaban entre ellos. ¿Es ella realmente? El padre la flotaba en el aire, intensificando la tensión. Ya he tenido un pasado cíclico. Las nubes nebulosas se agolpaban por pasos del oído. De pronto, un estallido, un brillo cegador, y en el centro de la luz, su madre sonrió, pero había algo extraño en su expresión. «Lía, mi niña». El eco de su voz resonó en la plaza, pero era como si estuviera atrapada en un abismo. «No te dejes atrapar». «¡Lucha!». Lía se quedó paralizada. Esa advertencia resonaba dentro de ella. Pero antes de que pudiera moverse, el cielo se oscureció completamente, cubriendo todo con un manto de desesperación. Las figuras estaban aquí. Eran sombras, pero también eran recuerdos, ecos de seres queridos que nunca conoció. «La verdad está por encima de todo», gritó el anciano. Su voz trajo de regreso la realidad, pero algo en su tono sonó diferente, más urgente. De repente, la plaza vibró. Un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Ayuda!». Era el niño que había caído, ahora luchando entre las sombras, atrapado como un insecto en una telaraña. «¡No puedo salir! ¡Me atrapa!». Las voces de la multitud se elevaron en un clamor desesperado. Lía sintió como si alguien le estrujara el corazón, pero justo en ese instante se escuchó una risa,
una risa profunda y resonante que hizo eco en cada rincón. El hombre de la capa oscura se movió con rapidez, acercándose al niño. «Tú sabías que volvería». Aquel rostro arrugado se iluminó de forma siniestra, y por un momento Lia vio algo más en sus ojos. Poder, odio. El anciano se giró hacia ella y sus ojos fueron 2 llamas ardientes. ¿El medallón contiene más de lo que puedes imaginar? De pronto, Lia sintió que el medallón en su mano ardía. Un calor increíble subía por su brazo y atravesó su pecho. En un instante, todo se volvió negro. Un relámpago la atravesó, y cuando volvió en sí, ya no estaba en la plaza. Se encontraba en un lugar místico y oscuro, con luces parpadeando a su alrededor, como si las cosas de su vida estuvieran ahí observándola. ¿Qué? ¿Dónde estoy? La confusión la envolvía. Estruendos de recuerdos la asediaban. Al fondo vio el rostro de su madre y el de su padre, entrelazados en un abrazo lleno de amor, pero rodeados de sombras que parecían acechar. La sangre clama, Lia. La verdad nunca fue solo tuya. La voz resonó en el aire, y antes de saberlo, la imagen se deshizo en un remolino de luz. Cada grito resonaba en su cabeza, y al mirar hacia arriba, vio a su madre extendiendo la mano, pero sus ojos mostraban algo conocido. Era miedo, miedo y amor entrelazados. Lia, ninguno de nosotros está a salvo. En ese instante crucial, una chispa pasó volando. El medallón en su mano comenzó a brillar con una luz ardiente, lanzando destellos que se convirtieron en figuras familiares, en sombras que ocultaban secretos y dolor. Ella vio rostros que conocía, pero también rostros que conocía solo de historias. Una abuela desvanecida, un hermano perdido, conceptos de traiciones que jamás había sospechado. Todo este tiempo, su voz se quebró, pero antes de que pudiera finalizar la frase, el medallón explotó en 1000 fragmentos brillantes. El tiempo se detuvo, las sombras se detuvieron, todo se transformó. Y con una última mirada a su madre, una realidad completamente nueva se desplegó ante ella. Una verdad que lo cambiaría todo. Tu madre no es quien piensas. La voz del anciano volvió a surgir entre los ruidos, y el corazón de Lia se hundió. El horror, el caos, todo giraba, y ella se encontró en el centro, con la sensación de que lo que creía verdadero se desvanecía. La plaza ya no era lo que pensaba, y el mundo estaba a punto de zarparse de tal manera que ni siquiera podría imaginar las consecuencias. ¿Qué significaba todo eso? La oscuridad se evaporaba. ¿Qué camino elegiría en medio del caos y las sombras? La pregunta vagaba por su mente. Sin rumbo claro, Lia sintió que la historia apenas comenzaba, y no podía apartar la vista de lo que quedaba por descubrir. El brillo del medallón se extinguió en un instante, como una estrella apagándose en un cielo de oscuridad. Lia sintió que el aire se espesaba, un peso abrumador caía sobre sus hombros. Su madre seguía ahí, flotando en un mar de sombras. Pero algo en sus ojos había cambiado. Esa chispa familiar se convirtió en frialdad, un vacío que le heló la sangre. «¡Mamá!», gritó, la desesperación tibiamente apretando su pecho. Pero la figura etérea solo la miraba, con una mezcla de pesar y desdén. «No puedo dejar el mal te atrape», respondió, pero su voz sonó distante como si hablara desde el fondo de un abismo. «Tienes que entender, Lia, yo». El hombre que decía ser su padre dio un paso al frente y Lia sintió toda la tensión acumulándose como un resorte a punto de estallar. «¡Lia!
Debes actuar, no tengo mucho tiempo. La multitud coteaba ansiedad, sus murmullos convertidos en un coro de miedos. Y en ese momento, algo en el fondo de la plaza capturó su atención. Una sombra se alzó, más oscura que las demás, y se deslizó hacia la madre de Lía. ¡No! ¡Espera!, gritó, pero el alarido se perdió en el caos. El viento azotó la plaza, un alarido gélido que recorrió la columna de Lía. Las sombras comenzaron a arrastrarse como serpientes, y una figura emergió de la bruma. Era una mujer de cabellos grises, con la mirada ardiente de conocimiento. «Es hora de la verdad, querida Lía», dijo elevando una mano. La voz resonaba en su interior, empujando viejas memorias a la superficie. «¿Quién eres tú?», Lía lo cuestionó, su voz temblorosa. «Soy parte de tu legado», respondió la mujer, su voz helada. «Soy de la familia y venía a advertirte». Un estallido de luz iluminó la oscuridad, y Lía sintió que el mundo se caía a su alrededor. Al darse la vuelta, la plaza se transformó en un torbellino, donde sombras y luces se entrelazaban. En el caos, el grito desgarrador del chico resonó de nuevo. «¡No puedo huir!». Entonces, algo hizo clic en su mente. La imagen en el medallón, la abuela sonriendo, el rostro del extraño. «Dime que no es cierto», murmuró, el horror arrastrando cada palabra como un río. «Dime que no somos parte de esto». La mujer sonrió con tristeza. «Te falta el conocimiento, pequeña guerrera. No puedes huir de lo que eres». Las sombras se cernían sobre Lía, una marea oscura que amenazaba con engullirla. En ese instante de revelación, comprendió que su madre, su abuela, todos estaban atrapados en un ciclo del que nunca habían escapado. Un rayo surcando el cielo dejó al descubierto un secreto abrumador. Las sombras se dispersaron, y entre ellas, Lía vio la figura de su madre convertirse en un reflejo. Una imagen de sí misma atrapada en una trampa de tiempo. «¿Cómo lo haré yo, Lía? Tú también deberás elegir tu realidad». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lía sintió que el suelo se deslizaba. «¿Cómo es posible?». Las palabras se atascaron en su garganta. Todas las historias que había escuchado sobre su familia, todo era un hilo tejido de secretos. Ella no solo era parte de este legado, era el centro. «¡No puedes escapar!», gritó el extraño padre, mientras las sombras comenzaban a girar a su alrededor. Cada figura un eco del pasado. La figura de la mujer y la de su madre comenzaron a fusionarse. «¡Lucha, Lía! La verdad no es lo que creías. Todo está entrelazado, y tú debes decidir». El caos estalló. Un estruendo se sintió a través de la plaza. Lía sintió que el vacío la estaba absorbiendo. Y en ese instante, el medallón estalló en 1000 fragmentos, cada uno latiendo con la historia de su familia. Un grito resplandeció en el aire, y mientras las sombras se arremolinaban, Lía entendió que todo era un engaño. Lo que siempre había sido su vida no existía. Ella era la guardiana de un secreto que podía cambiarlo todo. Cerró los ojos, saboreando el aliento quemado del miedo. «¿Qué camino tomaré ahora?», pensó, el eco de su decisión resonando en su mente. Las sombras estaban listas y el tiempo se había acabado. Todo lo que creía saber estaba por desmoronarse, y una elección estaba por hacerse. ¿Sería ella la llave que liberaría todo, o se convertiría en parte de la oscuridad? Mientras la plaza se oscurecía, Lía se sintió movida por algo más grande, un impulso de valentía
que nunca había sentido. «No me rendiré», murmuró, un fuego comenzando a arder en su pecho. Pero las sombras se acercaban y la batalla apenas comenzaba. ¿Acaso tenía la fuerza para enfrentar su verdad? La plaza estaba sumida en un silencio tenso, un silencio que pesaba como la niebla. Leah sentía su corazón latir con fuerza, como un tambor de guerra resonando en su pecho. «Tengo que actuar», se decía, pero las sombras continuaban danzando, al igual que los murmullos temerosos que salían de la multitud. «¿Qué vas a hacer, Leah?», le preguntaban las miradas. Su madre estaba ahí, pero algo no cuadraba, algo se sentía mal. De repente, un grito: «¡Míralo!». La voz provenía de la parte trasera de la plaza. Leah volvió a girar la cabeza, atrapada entre el terror y la determinación. En un rincón, un anciano, no el que había caído, sino uno más viejo, apareció entre las sombras. Su cara, arrugada por el tiempo, era un mapa de sufrimiento. «La verdad está por encima de todo», repitió, levantando el brazo desgastado. Pero su tono era diferente, casi como si recordara algo que debería permanecer enterrado. El anciano avanzó un par de pasos, y cuando Leah pensó que se caería, se detuvo abruptamente, como si una fuerza invisible lo mantuviera en pie. «Tú llevas la carga», gritó señalando hacia ella. «Tú eres el destino de todo esto». Las palabras resonaron en el aire denso, atravesando la confusión, como un rayo cortando la oscuridad. La tensión creció, como un hilo delgado que a punto de romperse. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y entonces, en un parpadeo, Leah sintió un cambio. Una energía vibrante y oscura llenó la plaza. Aquello era como una tormenta visual, donde cada sombra parecía cobrar vida. El anciano empezó a reír, pero no era una risa alegre, sino un eco oscuro que resonaba en sus huesos. Entonces, todo ocurrió en un instante. Un estruendo de luz brilló como un faro, y el anciano se convirtió en ese mismo hombre que había caído del cielo, el mismo que Leah había intentado ayudar. «¡Eres tú!», exclamó, su voz una mezcla de incredulidad y horror. «Leah, no lo entiendes, soy yo», dijo, pero ya no tenía rostro ni la sabiduría de un anciano. Era un hombre en plena edad. «He venido para advertirte». Las sombras comenzaron a alejarse, como si él tuviera el poder de deshacer la bruma oscura que les rodeaba. «Dame tu mano». Su reflejo era un caos. La multitud quedó atrapada entre el miedo y el asombro. «No te acerques a él, Leah», gritaron varios al unísono. Pero ella ya estaba ahí, sintiendo cómo la respuesta se arrastraba por su cuerpo como un escalofrío. Cuando su mano se unió a la de él, un torrente de visiones la envolvió. Vio imágenes rápidas: su abuela sonriendo, su padre alejándose, el niño en el suelo luchando con las sombras. Todo se superponía. Estaba atrapada entre mundos. La plaza se desvaneció, y lo que estaba viendo era una mezcla de realidades. La figura de su madre en el fondo cambiaba, cómo se alzaba llena de poder. Pero en un giro aterrador, descubrió que estaba manipulando a los demás, como si él no fuera más que un peón en su juego. «¿Qué has hecho?». Leah se sintió traicionada. «¿De qué se trata esto?». En ese punto, comprendió que todo había sido una ilusión orquestada por el mismo hombre que había intentado salvar. Inicialmente, había sido un guerrero, pero ahora parecía un manipulador. La multitud a su alrededor gritaba, unas visiones de rechazo, otros de desesperación. «¡No! ¡No puede ser!». Un grito desgarrador de su madre
resonó por la plaza, y Lía comprendió que su libertad dependía de romper ese lazo. Tenía que desatar una verdad que pesaba en su pecho. «¿Qué haces con ellos?», preguntó, incapaz de dejar de mirar lo que una vez había considerado su salvación. El hombre en sus manos sonrió, su mirada fría ahora revelando su verdadera naturaleza. «Este espectáculo apenas comienza, Lía. La verdad será tu ruina y tu salvación». En ese instante, las sombras se lanzaron hacia ellos, como un torrente arrasador. El mundo se oscureció nuevamente, y las luces explotaron en 1000 pedazos. Antes de que Lía pudiera gritar, el hombre desapareció, y su madre se desvaneció en una marea de sombras. «¡Lía, escapa!», resonó una última vez, y con eso todo lo que había creído se hizo añicos. Lía cayó de rodillas, el frío del horror apretando su corazón. Todo había sido una mentira, y mientras las sombras se acercaban, supo que el único camino ahora era enfrentar la oscuridad en su mente. La plaza vibraba en un clamor de voces, cada una manipulando sus inseguridades, y la revelación de que no solo luchaba contra el mal, sino contra su propia familia. ¿Sería capaz de enfrentarse a su legado? El caos apenas comenzaba, y su destino, por primera vez, era incierto. Lía estaba en el suelo, el frío la atravesaba, las sombras se alzaban como un ejército desafiante. Su corazón martillaba con fuerza, cada golpe sonando como un grito ahogado. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor, y todo lo que creía saber parecía desvanecerse en la penumbra. Sentía que el aire ya no era suficiente. «¡Escápate! ¡Lucha!», resonaban las palabras de su madre en su mente, pero no sabía cómo. De repente, una vibrante explosión de luz iluminó la plaza. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto. Un viento poderoso sopló, arrastrando las sombras y revelando algo más, un portal en el aire, chispeante y lleno de vida. Pero justo cuando Lía pensaba que quizás había una salida, una sombra más oscura que las demás se abalanzó sobre ella. «No huyas, Lía», susurró la sombra, y su voz era un eco familiar. Esa voz parecía la de su madre, pero más profunda, más oscura. «He venido a mostrarte la verdad». De repente, la figura de su madre se desvaneció, reemplazada por un rostro que Lía nunca había visto. Ella misma, pero más vieja. Era un reflejo distorsionado, atrapada en una especie de tormenta mágica. ¿Qué? ¿Qué es esto? Lía se sintió mareada mientras el mundo giraba, todo girando a su alrededor. La imagen de su yo futuro la miraba, y aunque los ojos eran suyos, había un aire de maldad en esa mirada. «Has tardado demasiado en descubrirlo, pequeña. Siempre he estado aquí ocultando nuestra verdadera herencia». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de frustración. La gente retrocedía, como si un gran peligro se avecinara. «¡No puede ser! ¡No eres tú!», exclamó uno de los ancianos, su voz rasgada por la desesperación. Pero Lía tenía la certeza de que la sombra hablaba de ella. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y cada revelación era como un golpe en su pecho. «Eres parte de algo mucho más grande, Lía. La píldora del cuervo dorado es la clave, pero no para salvarte, sino para liberarme», dijo la sombra, el aire vibrando con las palabras. La plaza se llenó de un silencio absoluto, donde incluso el viento parecía contener la respiración. «He estado atrapada en un ciclo de sombras, y tú eres la única que puede romperlo». «¡No!», gritó Lía, cada fibra de su ser rebelándose ante la idea. «No soy tú, nunca lo seré,
pero la sombra se apegaba a sus miedos. Reflejaba cada inseguridad que había sentido, las visiones de su madre en la bruma, el anciano que había caído. Todos eran parte de esa misma oscuridad que ahora se fusionaba con ella. De repente, un rayo de luz brotó del medallón, convirtiéndose en un faro que emanaba energía pura. La plaza estaba vibrando y el portal se expandía como un galón de agua. Fue un instante. Leah sintió que el medallón se activaba en su mano, vibrando con fuerza. La sombra se agitó, su rostro distorsionándose en rabia y desesperación. No puedes detener lo inevitable. Es tu destino. Estalló en un caos de luz y sombra, y Leah sintió que era arrastrada hacia el portal. Sin pensar, dio un paso adelante, y la plaza se disolvió en una ola de colores vibrantes. En el último segundo, escuchó la voz de su madre, ahora llena de amor y preocupación. «Leah, elige tu camino». Todo se oscureció de golpe, y cuando la luz regresó, Leah se encontró sola en un lugar desconocido, rodeada de árboles gigantes que parecían susurrar secretos. Su corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Y qué había sucedido? Mientras trataba de recomponer su mente, algo se movió en la sombra, y un oscuro preámbulo brotó desde lo más profundo de su ser. Un secreto devastador estaba a punto de revelarse. Una oportunidad perdida, una verdad que nunca imaginó. ¿Era ella realmente quien pensaba ser? Mientras la confusión abundaba, solo una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba lista para enfrentar lo que venía? Leah se encontraba de pie, rodeada de árboles que parecían observarla con sus ojos más oscuros. Todo lo que había creído se deshacía a su alrededor. La realidad era un laberinto de sombras y luces. El medallón, ahora en su mano, vibraba con fuerza como si tuviera vida propia. Era un recordatorio de que todo lo que había enfrentado solo era el principio. De repente, un ruido sordo reverberó desde el fondo del bosque. Era un eco creciente, como un tambor de guerra resonando en su pecho. Un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. «¿Qué está pasando?», murmuró, tratando de asimilar la situación. Era como si un peligro oculto se desplomara sobre ella, como una gran tormenta que yacía a la espera. Con un impulso, avanzó hacia el sonido. Su corazón latía con fuerza. Cada paso la acercaba a lo desconocido. De pronto, una figura emergió entre los árboles. Era su madre, pero algo en ella estaba terriblemente cambiado. Su rostro era un lienzo de tristeza y enojo, como si sus ojos llevaran el peso de 1000 secretos. Y allí, entre sus manos, sostenía la píldora del cuervo dorado. «¡Mamá!», gritó Leah, su voz llenando el aire como un grito de auxilio. «¡Estás aquí!». Pero el alivio duró poco, pues vio la expresión de su madre oscilar entre la desesperación y el desafío. «Leah, ven aquí, rápido». La voz era una súplica, pero también un eco de advertencia. Antes de que Leah pudiera reaccionar, una sombra oscura se deslizó rápidamente detrás de su madre. La figura era una distorsión, una imagen que parecía retorcerse y cambiar. «¡No lo hagas!», gritó, tratando de alcanzarla. En un instante, el bosque se volvió un lugar desolado. Los árboles temblaban como si supieran que algo espantoso iba a pasar. «¡Detente!», se oyó, pero ya era demasiado tarde. La sombra absorbió a su madre, y cuando Leah intentó salvarla, se encontró atrapada en un torbellino de oscuridad. Fue como tocar un pozo helado. Gritos resonaron en su mente. Su madre. El anciano. El chico que había caído. Todo era un Armagedón de recuerdos. Y entonces el paisaje cambió. La oscuridad se disipó y Leah se encontró frente a un espejo inmenso, uno que reflejaba no solo su rostro,
sino a todos los que habían estado en su vida. Las figuras de sus antepasados se alineaban, cada una atrapada en su propia batalla interna. Pero lo que la dejó helada fue el reflejo de ella misma, una versión más oscura, más poderosa, sonriendo con una malicia que no parecía propia. «Eres tú quien debe elegir», dijo su reflejo, su voz resonando como un eco en la caverna del propio corazón de Leah. «Eres parte de esto, Leah. La píldora no solo abre puertas, sino que desata lo que llevas dentro». Las palabras eran un golpe. Su mente giró. Todo lo que había creído sobre su pasado y su familia se desmoronaba. «No, no soy eso». Leah gritó, retrocediendo, pero el reflejo no se movió. «Eres la salvadora, pero también la destrucción», resonó en sus oídos, una verdad amarga. Las sombras se acercaron, rodeando a Leah como un abrazo hociquicado. Se dio cuenta de lo terrible que era esta lucha interna. Su propia naturaleza se dividía frente a ella. De pronto, una luz brillante atravesó el espejo, una ruptura en la realidad. Era el viejo anciano, su rostro ahora cargado de tristeza. «La verdad está aquí, pero cuidado, ella no es quien parece». Leah sintió que el mundo se agitaba a su alrededor. ¿A quién debía creer? ¿Era su madre una víctima o la verdadera amenaza? «Todo esto fue un juego», murmuró el anciano, «y ahora depende de ti decidir qué papel jugar». Las sombras comenzaron a girar en torno a ella, y el reflejo, a partir de ese momento, no solo era un eco del pasado, sino un cristal que revelaba futuros potenciales. «Leah, decide ahora», gritó el anciano, su voz resonando en la penumbra, y en ese instante el suelo dejó de ser firme. Leah se sintió caer, el miedo apoderándose de cada parte de su ser. Fue como si una puerta se abriera dentro de ella. ¿Aceptar la oscuridad o luchar contra ella? La sombra de su madre se tambaleaba detrás de ella, un espectro, una advertencia. Entonces vio algo que la heló el alma. El medallón brillaba intensamente, revelando un secreto que jamás habría imaginado. Entre las sombras, una figura se formó. Era ella, más joven, más inocente, pero más sombría. «Todo lo que sabes cambia aquí. ¿Madre o monstruo?» El grito se quedó atascado en su garganta. Leah entendió que el verdadero conflicto no era solo externo. Era una lucha por su propia alma, y todo el mundo se tambaleaba en el borde del caos. ¿Qué haría? ¿Qué camino elegiría en esta tormenta de sombras y luces? La oscuridad nunca había parecido tan tentadora y tan aterradora. ¿Sería capaz de abrir esa puerta o quedaría atrapada en su propia trampa? Leah se encontró al borde del abismo, su reflejo mirándola con una sonrisa maliciosa. El eco de las sombras a su alrededor se intensificó como un mar de murmullos infinitos. El aire se volvía espeso y la presión aumentaba en su pecho. Ella sabía que el tiempo se le acababa, que la decisión debía tomarse en ese preciso instante. «No eres tú quien decide mi camino», gritó, el poder emergiendo desde lo más profundo de su ser. La luz del medallón brilló intensamente, envolviendo todo hacia alrededor en un resplandor dorado. Las sombras comenzaron a tambalearse, temerosas ante esa luz. «Soy más que esto. Soy más que cadenas y sombras». El reflejo se tensió, su sonrisa torciéndose en una mueca de ira. ¿Crees que puedes romper este ciclo? Eres parte de él, Leah. Siempre lo serás. En ese momento, las figuras de su madre y el anciano brotaron en visiones, sus rostros retorcidos por la angustia, pero con un destello de esperanza en sus ojos. «Leah, lucha,
La verdad puede liberarte. Se escuchó la voz de su madre, resonando como un mantra, y con eso todos los recuerdos de amor y la fuerza familiar que había guardado se volcaron en su mente. Sintió que la oscuridad no era su enemiga, era la opresión de su propio miedo. Con un grito que retumbó en el aire, Lia levantó el medallón hacia el cielo. La luz se intensificó y en un instante todo el lugar brilló como 1000 soles, y al mismo tiempo el reflejo oscuro empezó a romperse. Las figuras de sombras se deshicieron como cenizas llevadas por el viento. Lia sintió que se liberaba. ¡No!, gritó la sombra oscura, mientras desaparecía entre destellos de luz. Esto no ha terminado. Pero Lia, ya empoderada, no sentía miedo. Todo lo que había aprendido y soportado la había llevado a este momento de verdad. O frente a un abismo de sombras, ella eligió la luz. El bosque a su alrededor comenzó a transformarse. Los árboles antes oscuros ahora brillaban con una luz suave, y las sombras finalmente se disiparon. Lia respiró hondo. Su corazón palpitaba, no solo de alivio, sino de una revelación total. Había sido una guerrera, pero también una luchadora de su propia verdad. «¡Mamá, estoy aquí!», gritó, como si las palabras pudieran devolver a su madre. Y como si el universo le respondiera, una figura se alzó entre los árboles, su madre emergiendo de las sombras. Había una nueva luz en su rostro, y cuando Lia la vio, sintió un nudo aflojándose en su pecho. «Lo hiciste, Lia, liberaste a todos. Ahora somos libres», dijo su madre, sus brazos extendidos como un puente hacia casa. Lia la abrazó, sintiendo cómo el amor inundaba el vacío que había dejado la duda. Mientras las sombras se desvanecían, la plaza se iluminaba con una calidez que apenas podía imaginar. Gentes de Serpentinas empezaron a murmurar, asombrados pero esperanzados. Las cicatrices del pasado, aunque todavía presentes, se sentían más ligeras. Había un potencial en cada mirada. Lia levantó el medallón, que ahora brillaba como un faro. «Vamos a construir, a conectarnos, a sanar», dijo, mientras un aire fresco y renovado pasaba a través de ellos. Al final, sabía que el camino apenas comenzaba. En sus manos, la verdad se sentía viva, pululante, lista para ser revelada. El futuro estaba lleno de promesas, y ella estaba lista para enfrentar cada uno de ellos. Las sombras, aunque siempre presentes, ya no dictarían su destino. Pero en cada corazón de Serpentinas, una pregunta latía con urgencia. ¿Estamos realmente listos para sanar? Un eco de incertidumbre, pero también esperanza, resonó en el aire. Solo el tiempo lo diría. Y ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener este contenido viviente. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de estar aquí.